Todos, para los que no me conozcáis, soy Miriam Martín, psicóloga y autora del blog psicorumbo.com, un blog destinado a ayudar al máximo número de personas a hacer de su vida un proyecto con sentido, a conocerse, gestionar sus emociones y, en definitiva, a que el día de su muerte digan, esto ha merecido la pena. Bueno, deciros que este es mi primer video post. La verdad que ya llevaba bastante tiempo pensando en dar el salto de artículo escrito a vídeo, pero en realidad siempre me ponía alguna excusa a mí misma. Me decía que la cámara del portátil no sería lo suficientemente buena, que el sonido no iba a ser de calidad, que no me merecía la pena comprarme una cámara solo para grabar un vídeo de vez en cuando. En definitiva, me ponía excusas a mí misma para no enfrentarme a una situación nueva. Si bien había tenido sesiones y entrevistas por videoconferencia, la verdad que nunca me había puesto delante de una cámara a hablar. Y por qué decirlo, era una situación que me ponía nerviosa, que me daba un poco de miedo. Hasta que me dije, estoy yo aquí semana tras semana, con todo mi énfasis diciéndole a mis lectores que tienen que hacer cosas nuevas, que tienen que enfrentarse a sus miedos, que tienen que salir de su zona de confort. ¿Y de verdad me voy a seguir poniendo excusas a mí misma para no pasar al formato de vídeo? Así que simplemente dejé de procrastinar y me propuse a grabar mi primer vídeo post. Además, he tenido la suerte de no hacerlo sola, sino contar con una excelente amiga y compañera, Andrea, de Emociones y Más. Si no conoces su blog, te recomiendo visitarlo ya mismo. Está lleno de un contenido de calidad excelente, y si ya la conoces sabrás que es una muy buena profesional. Sin más, comenzamos. Espero que os guste nuestro primer vídeo artículo y para cualquier duda o sugerencia tenéis la sección de comentarios. Desde que se formaron las primeras comunidades humanas ya se ha intentado dar respuesta a esta pregunta. Las emociones siempre han tenido un papel de vital importancia en nuestra vida y ya antiguas profesiones como pueden ser curanderos, filósofos, pastores de diferentes religiones han divagado mucho sobre ellas y les han intentado dar una explicación. Las han atribuido a fuerzas de la naturaleza, a demonios, a dioses, a cosas incontrolables, hasta que su estudio ha llegado a ciencias más actuales como pueden ser la medicina y la psicología modernas. Sin embargo, estas tampoco se han quedado cortas y las han atribuido a pulsiones incontrolables, fuerzas extrañas, energías. Sin embargo, te aseguro que el tema es muchísimo más simple que todo esto. ¿Qué son realmente las emociones? Las emociones no son otra cosa que respuestas psicofisiológicas que el organismo desencadena frente a determinados estímulos. Al igual que cuando comemos cosas azucaradas, nuestro organismo responde con un torrente de insulina, frente a otro tipo de estimulación, nuestro organismo responde con un torrente de otro tipo de sustancias bioquímicas, que es lo que nuestro cerebro se encarga de interpretar como esa sensación subjetiva de emoción. ¿Qué son las emociones? ¿Qué te parece si antes de explicártelo yo a ti, intentas pensar tú una definición de emociones? ¿Sabrías dármela? No te estoy pidiendo un ejemplo de emoción, no quiero que me digas, pues una emoción es amor, una emoción es tristeza, una emoción es alegría. No, lo que te estoy pidiendo es que me des una definición concreta del concepto de emoción. Supongo que al decirte esto estarás diciendo, Andrea, no te cueles porque es una definición, o sea, es una palabra bastante complicada, es intangible, es abstracta, con lo cual darla es bastante complicado. Pero verás cuando te diga que realmente la emoción, el término emoción no tiene ninguna magia. La definición es algo tan sencillo como que es una respuesta que damos tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico ante un estímulo que causa en nosotros un impacto. El estímulo puede ser de muy diverso tipo, puede ser una sensación auditiva, puede ser un sabor, un olor, puede ser un recuerdo que evoquemos de repente, puede ser una persona, un suceso concreto, una película, una escena de una película. La realidad es que estamos rodeados de estímulos. El ser humano, en general todos los seres vivos, están expuestos a una estimulación constante. Con lo cual, las emociones, que son sus respuestas, también son constantes. Así que realmente no deberían ser para nosotros un extraño, ¿no te parece? Los psicólogos somos unos pesados con las emociones. Nos encantan, disfrutamos hablando de ellas y ayudando a otras personas a gestionarlas mejor. Sin embargo, la razón por la que somos tan pesados con las emociones, te aseguro que no es por gusto propio,
sino porque me atrevería a decir que casi el 100% de las personas que demandan nuestra ayuda es porque tienen algún problema relacionado con las emociones. No saben gestionarlas, sienten que les superan, se asustan de ellas o simplemente quieren sentir más emociones positivas en su vida. Voy a hablarte del origen de la palabra emoción. La palabra emoción proviene del verbo latín emovere, que está formada por el verbo movere, que significa moverse, y el prefijo e, que significa alejarse. Y la verdad que justo eso es lo que queremos en terapia. Queremos que las personas se alejen de esos viejos patrones que les están causando malestar, de esa vieja forma de pensar y aprendan a sentirse de una manera nueva, a pensar de una manera nueva, a actuar de una manera más acorde a sus objetivos y que les haga sentirse mejor. Es por eso que trabajamos tanto con emociones. Las emociones pueden ser tus mejores amigas si las usas en una dirección adecuada, pero te puedo asegurar que también pueden convertirse en tus peores enemigas. Es por ello que aprender a gestionarlas, aprender a manejarlas y aprender a que te ayuden a lograr tus objetivos y a enfocarlas a una dirección adecuada va a ser una de las mejores habilidades que puedes aprender, ya que te va a aportar éxito en todos los ámbitos de tu vida. La segunda pregunta que nos planteamos Miriam y yo era ¿por qué los psicólogos le damos tanta importancia a las emociones? Vale, como te he dicho antes, las emociones son algo constante en nuestra vida, con lo cual, si es así, será porque tengan funciones importantes en nuestra adaptación, en nuestra supervivencia. Efectivamente, así es. Las funciones de las emociones son tremendamente importantes no solo para nuestro bienestar, sino para nuestra supervivencia. Una de las funciones principales es la función de adaptación, es decir, ante un estímulo, la emoción que salta ante él es la respuesta más idónea para hacerle frente. Por ejemplo, imagina que vas a un restaurante y te ponen una comida que a la legua se ve que está en mal estado. ¿Qué haces? Notas que huele mal, sabe mal, tiene mal aspecto, con lo cual tu reacción es de rechazo, de decir, mira, no me voy a comer esto porque si me lo como, ¿qué va a pasar? Posiblemente voy a tener una intoxicación, un malestar digestivo o algo mucho peor. Con lo cual, esa activación de la emoción de asco hace que evites ese malestar que podría venir después. También tiene una función muy, muy importante a nivel social y es que las emociones nos permiten adaptarnos mejor a las relaciones, nos permiten adelantarnos a las respuestas que pueden dar a otras personas y también tienen una función muy, muy importante en la motivación a la acción. Vivimos en una sociedad que no favorece el hecho de que podamos expresar nuestras emociones con naturalidad. Aún se oyen frases del tipo, los hombres no lloran, no tienes que estar triste, tienes que demostrar fortaleza, es absurdo que te sientas culpable, y un largo etcétera. Desde pequeños nos enseñan qué emociones podemos mostrar al resto del mundo con naturalidad y cuáles de ellas deben quedar guardadas en lo más hondo de nosotros mismos, como si hubiera unas emociones más válidas que otras, como si nos tuviéramos que obligar a sentir de una determinada manera. Esta es la razón por la que, en mi opinión, en ocasiones somos tan reticentes a mostrar cierto tipo de emociones, simplemente porque no sabemos hacerlo, porque nadie nos ha enseñado. Incluso no es que solo que no nos hayan enseñado, sino que seguramente en algún momento de nuestra vida también nos han castigado el hecho de hacerlo. Y ahora me pregunto yo, ¿a qué estamos jugando? Si la naturaleza ha decidido que podamos sentir un amplio abanico de emociones, es porque todas y cada una de ellas cumple una función adaptativa. Así que, ¿qué tal si nos permitimos ser más naturales? ¿Qué tal si nos permitimos expresar todo ese abanico de emociones? Integrarlas en vez de huir de ellas. ¿Por qué somos tan reticentes a la hora de mostrar nuestras emociones? O al menos algunas de nuestras emociones. Bien, yo creo que esto tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido, que está inmersa en una cultura del éxito, del conseguir muchas cosas, del no mostrar nuestras debilidades, del que nos tomen en serio. Se tiende a asociar, expresar determinadas emociones con ser débil, y ser débil se asocia con que no te tomen en serio. Así que al final lo que acabamos haciendo es no expresar nuestras emociones para que el resto no nos tome por débiles. ¿Esto es donde se ve? Pues por ejemplo en mensajes que se suelen realizar desde la infancia de tipo los niños no lloran. Como ves, la realidad es que es bastante complicado terminar con todos esos clichés
que perjudican nuestra salud emocional. Tiene una relación muy directa con nuestras emociones. El mecanismo es muy simple. Si tenemos pensamientos positivos, evocaremos emociones positivas. Y si tenemos pensamientos negativos, evocaremos emociones negativas. Lo bueno de todo este asunto es que la forma de pensar es un comportamiento aprendido. Al igual que tú has podido aprender una forma de pensar negativa que te está haciendo evocar emociones que no te gustan y llevarte a lugares y objetivos que no te gustan, puedes aprender esa forma de pensar y aprender a hacerlo de una forma más adaptativa que te haga sentir mejor y que evoque esas emociones que te gustaría tener. Te propongo un ejercicio. Mañana cuando te levantes, antes de comenzar el día, siéntate en la cama en una posición cómoda. Toma una respiración profunda y ponte a pensar en todas aquellas cosas positivas que tienes en tu vida, en todos aquellos momentos en los que te sentiste genial, aquellos objetivos que has logrado, todas las personas con las que te gusta compartir su compañía. Vívelo como si lo estuvieras viviendo en el momento, siente las sensaciones, disfrútalo. ¿Cómo te sientes? Sin embargo, al día siguiente haz el ejercicio opuesto. Nada más levantarte, siéntate en la cama en una posición cómoda, toma una respiración profunda y ponte a pensar en todas las cosas negativas que hay en el mundo, esas cosas negativas que tienes en tu vida, lo que te gustaría tener y no tienes, las personas que envidias, los momentos en los que hiciste daño, en lo que te hicieron daño, esos objetivos que no cumpliste, esas sensaciones de frustración. ¿Cómo te sientes? Vale, a ver si no te mareo mucho con esta explicación. Antes te he dicho que una emoción era una respuesta emocional, era una respuesta a un estímulo concreto. Bien, si el suceso ocurre aquí, la emoción va a ocurrir posterior a él. Bien, entre ese suceso y la emoción, la respuesta que yo doy, hay un elemento fundamental y es la interpretación que yo hago acerca de ese suceso concreto, es decir, mi pensamiento acerca de ese suceso concreto. Y ese pensamiento va a ser el que rija la emoción que voy a sentir. Te lo voy a explicar con un ejemplo para que te sea más sencillo. Imagina que ves a dos amigos tuyos que están hablando, cuchicheando y de repente se cruza una mirada contigo. Tú puedes pensar que, bueno, están hablando de algo que no te incumbe y que de repente ha habido un cruce de miradas que no tiene más importancia. O también puedes pensar que es algo que no te gusta, que se está cociendo algo que te va a tener en medio y que algo ha pasado, que ha pasado algo. En el primer caso, lo que vas a pensar, la respuesta que vas a tener, o sea, la emoción que vas a sentir va a ser de tipo neutral. Ya está, no me incumbe. En el segundo caso, sí. En el segundo caso vas a experimentar emociones de tipo negativo, bien sea tristeza, enfado, sorpresa. En fin, como ves, la relación entre pensamiento y emoción es directa e importantísima. La inteligencia emocional no es otra cosa que la capacidad para discriminar, entender y gestionar tanto nuestras emociones como las de los demás. Pongamos algunos ejemplos para entendernos mejor. Una persona con un alto nivel de inteligencia emocional sería aquella que entiende tanto las emociones positivas como las negativas forman parte de la vida, que no las evita ni se asusta de ellas y que tiene herramientas suficientes para controlarlas y no dejar que sean ellas las que controlen su vida. También sería capaz de empatizar con los demás, entender cómo se sienten y actuar conforme a ello. Sin embargo, una persona con un nivel bajo de inteligencia emocional sería aquella que siente que sus emociones le abruman, que se escapan de su control, tendría dificultades para expresarlas, tendría ansiedad, la manifestaría en forma de ataques de ira o de una manera inadecuada. También le costaría entender cómo se sienten los demás y no sabría manejarse bien en situaciones con una carga emocional elevada. Por ejemplo, no sabría cómo actuar cuando alguien llora y también se sentiría incómodo en situaciones de una alegría desbordante. La inteligencia emocional para mí es una macroherramienta, es la macroherramienta, sinceramente. Con ella, con una alta inteligencia emocional, podemos tener una calidad de vida muchísimo mejor, una gestión de nuestras emociones mucho más positiva y, en definitiva, eso repercute en nuestra felicidad. Directamente repercute en nuestra felicidad. Según Meyer, la inteligencia emocional es una habilidad que nos permite percibir, gestionar, interpretar y asimilar las emociones de forma correcta, tanto las nuestras como las de los demás. Esta información guía nuestro pensamiento y, por tanto, guía nuestro comportamiento ante los estímulos que la generan. Sinceramente, considero que una educación emocional correcta
influye directamente en esta inteligencia emocional y que cuanto más alta sea nuestra inteligencia emocional, más felices podemos llegar a ser. La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. La inteligencia emocional no es algo estático. No nacemos con una cantidad determinada de ella y vamos a mantener la misma cantidad durante toda la vida. Por el contrario, si bien es cierto que nacemos con la capacidad de sentir y manejar emociones, es una capacidad que está en constante desarrollo a lo largo de toda nuestra vida. Al igual que nacemos con la capacidad de hablar, sin embargo sí que podemos estar aprendiendo vocablos nuevos y lenguas nuevas durante toda nuestra vida. Desde que venimos al mundo, estamos en constante interrelación, tanto con nosotros mismos como con el mundo que nos rodea. Y de la misma manera que aprendemos a andar, a hablar, a escribir, vamos aprendiendo a pensar, a sentir, a actuar y por tanto a emocionarnos. Vamos aprendiendo a gestionar nuestras propias emociones. La verdad que todo esto es una excelente noticia, ya que significa que si por las razones que sea tu nivel de inteligencia emocional no es muy elevado, tienes todo el resto de tu vida para trabajarlo y para desarrollarlo. Estoy segura de que Miriam va a coincidir conmigo en esta respuesta. Tengo una buena noticia para ti. Sí, la inteligencia emocional puede desarrollarse. De hecho, no es estanca en absoluto. Uno de los objetivos principales, tanto de Psicorrumbo como de Emociones y Más, es precisamente ese, darte la información para que aprendas muchas herramientas que pueden ayudarte, que van a ayudarte seguro en la adquisición de esas habilidades, de esa inteligencia emocional. Nosotros te proponemos la información, evidentemente estaría tuya el asimilarla y el llevarlas a la práctica en tu día a día. Es una tarea difícil, lo sé, pero quiero animarte a que lo hagas, no a que lo intentes, sino a que lo hagas. Sé que dar ese paso va a ser algo muy, muy positivo en tu bienestar, que va a mejorar muchísimo tu equilibrio emocional y con ello vas a estar mucho más cerca de esa felicidad que tanto andamos buscando. Hay veces que las emociones se nos enquistan. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las que no tenemos los recursos suficientes para expresarlas o gestionarlas, parece que nos dejan una especie de huella que nos persigue allá donde vayamos. Por ejemplo, probablemente puede que en tu infancia, cuando no tenías los recursos suficientes para afrontarla, te hayas tenido que ver expuesto a situaciones de una alta carga de estrés o de ansiedad, y puede que tu yo adulto haya sacado conclusiones en función a unas habilidades de su yo infantil. En este momento puede que tus emociones te estén anclando al pasado, estén condicionando tu presente o asustando tu futuro. Si sospechas que puedes tener algún problema de origen emocional, pero no lo tienes claro, te dejo algunas preguntas que pueden ayudarte a aclararte. ¿Hay alguna emoción que aparezca en tu vida de manera muy frecuente o con una intensidad más elevada de lo común? ¿Te sientes incapaz de exponerte a determinadas situaciones o hablar de determinados temas? ¿Te encuentras bloqueado? ¿Intentas avanzar hacia una determinada dirección y parece que te boicoteas a ti mismo? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, puede que haya llegado el momento de trabajar esas emociones enquistadas que te están impidiendo lograr tus objetivos y disfrutar de la calidad de vida que te mereces. Por último, queríamos darte algunas claves para que aprendas a identificar si tienes un problema de tipo emocional. Si te fijas, antes hemos estado hablando de inteligencia emocional y de cómo ésta se puede desarrollar con determinadas herramientas, con determinadas claves. Tienes un problema de tipo emocional si careces de esas herramientas y si dándotelas eres incapaz de interiorizarlas y llevarlas a cabo a tu día a día. Como te he dicho antes, esto es una tarea muy complicada y no siempre se puede solo. ¿Por qué? Porque o bien estoy viviendo unas circunstancias tan negativas y tan desagradables que me impiden ver la luz al final del túnel, o porque realmente estoy viviendo unas circunstancias en las que no estoy adecuando una respuesta emocional adecuada. Es decir, que estoy malinterpretando las situaciones, que tengo una serie de distorsiones de pensamiento que me hacen sufrir constantemente. Por tanto, no dudes. Si consideras que tienes un problema y que ese problema no puedes resolverlo por ti mismo, solicita ayuda.